verdad ya no sé qué hacer con ella. Si le gustara a alguien podría casarla, pero ¿con quién? Es que además está enamorada de ti. Sí, precisamente por eso ya no puedo tenerla ahí. Además, no es justo que Mónica esté aguantando sus desplantes y groserías. Si quieres me la llevo a mi casa. No creo que a tu mamá y a tu mujer les agrade. Es que Azucena tiene un carácter de los 1000 demonios. La culpa es mía. Le di demasiadas alas. Entonces que se quede aquí con el tuerto. No, hay que buscar otra solución. Tal vez podría rentarle una casita con una mujer que la cuide. ¿No? Sí, bien. ¿Se puede? Así pasa. ¿Qué pasó? Creo que averigüé algo. ¿De Joaquín? Sí. Por lo pronto es un mentiroso. ¿Por qué? Me dijo que no conocía al capitán Espíndola. A lo mejor es cierto. Pero si su hermano está preso, a fuerzas lo tiene que conocer. El jefe del penal no se deja ver por todos los que frecuentan la cárcel. Pero tampoco me dijo que su hermano estuviera preso. ¿Y para qué te lo iba a decir? Porque yo empecé a platicarle cuando nosotros estuvimos allá. Entonces le pregunté que si conocía la cárcel. Primero me dijo que no, y luego que sí, pero que hacía mucho. Porque tenía un amigo preso. Pero de su hermano no me dijo nada. Tal vez se cayó por vergüenza. De todos modos, no quiero correr riesgos. Lo voy a correr. Yo creo que me van a echar. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que algo sospechan. ¿Para qué metieron ese Serafín ahí? En la casa no hace falta otro mozo. Y lo metió el mismo Juan del Diablo, seguro que para espiarme. Te dije que iba a ser peligroso. Pues sí, solo que ahora no sé qué hacer. Porque si se lo digo al capitán Espíndola, va a pensar que ha sido por mi culpa. No digas nada, entonces. ¿Eh? ¿Y cuando el señor Juan me corra, qué? Dile la verdad. ¿A Espíndola? Es lo mismo que se lo diga antes o después. No, no, Espíndola. Juan del Diablo. ¿Estás loco? ¿Para que me mate? Juan el Diablo no mata así porque sí. Mira. Te explicas cómo estuvieron las cosas. Que no te quedó de otra. No. Además me da miedo. Para mí que no hay otra solución. Con Juan del Diablo tienes una oportunidad y con ese desgraciado de Espíndola, lo peor que te puede pasar es que te encierren aquí conmigo para desquitar su coraje. ¿Y Meche? En el patio, recogiendo la ropa. Mejor. Porque es contigo con quien quiero hablar. Es que no puedo creerte, Azucena. Me rehúso a creer que el niño sea de Juan y que te haya amenazado de esa manera. Tiene miedo que usted lo sepa. No ha de querer que le delata. ¿Lata? Pero si se trata de una criatura. Todos los hombres tienen hijos regados por ahí. Tal vez. ¿Cuándo fue? Cuando estábamos en la hacienda del esposo de su hermana. Pero si tú estabas enferma, y él dijo 1000 veces que no se iba a aprovechar. No es cierto. Tú estás mintiendo. Juan es incapaz de eso. Si se siente más contenta pensando así, me da igual. Pero es que tú me estás pintando a un hombre que no es el que yo conozco. Juan es noble, sincero. Todos los hombres son iguales. Mentirosos, aprovechados. Ilusionan a una mujer y luego, cuando ya no les sirve, la tiran por ahí. Está bien.
Mañana nos vamos con el médico. Y si él confirma lo del niño, independientemente de que sea de Juan o no, tú te quedas aquí. Pero si usted se lo dice a Juan, no va a querer. Usted no lo conoce. Cuando se enoja de veras, se vuelve un diablo. Pero necesito decírselo. Yo no puedo quedarme callada con esta horrible duda. Entonces haga lo que quiera. De todos modos le va a decir que no. Y a mí me va a correr. ¿A poco nada más yo voy a sufrir? Tú también. Aunque sea por un ratito. No, traté de exponerle mis razones, pero no quiere, está necio. Te dije que no iba a ser fácil. Andrés parece que no tiene mucho carácter, pero en el fondo es más terco que un asno. Bueno, a ver qué logra Sofía. Ya tienen un buen rato platicando. Es que no lo conoces. A mí me parece un caballero, un hombre correcto y amable. De acuerdo. Pero no tiene dinero. ¿Para qué quiere un marido con dinero? ¿Para que mande? Bastante tuve con tu padre. Entonces estás encaprichada con él. Yo no me encapricho con nadie. Hubiera podido volver a casarme en vez de vivir aquí sola durante tantos años. Y si no lo hice fue por ti. Y ahora resulta que quieres irte a vivir a otro lado dejándome sola. Te prometo que jamás te dejaré. ¿De veras? Ni siquiera si Aimé llora y se arrastra a tus pies. Bueno, si se le hace tan difícil vivir aquí, la puedo mandar a San Pedro. No, no. O vivimos los tres juntos o no hay trato. ¿Pero por qué? ¿A ti qué te importa? ¿De qué se trata? ¿De que sigan peleándose como perro y gato? Andrés, por favor, abre los ojos. Una mujer joven no debe vivir lejos del marido, puede caer en tentaciones. No es la primera vez que haces esa clase de insinuaciones. ¿Por qué? Porque puede suceder. No en Aimé, no en una mujer de su clase. Y la sola sospecha me ofende. Realmente me da mucha tristeza esta situación entre nosotros. A mí también, hijo, a mí también. Tal vez sea mejor que cada quien decida su vida. Váyanse por la carreta y me la llevan al maizal. ¡Pero andando! ¿Se le ofrece algo, patrón? Ensíllame mi caballo. ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿Qué te importa? Sí, patrón, enseguida. Lo que no entiendo es que le ves a ese tipo. Yo tampoco entiendo qué le ves a mi suegra. A menos de que sea el dinero, como dice Andrés. ¿Me permites hablar un momento con Alberto? Por supuesto. Es todo suyo. Con permiso. No la soporto. A veces hasta tengo ganas de decirle todo a Andrés para que le borre a golpes esa sonrisa tan descarada que tiene. Tranquila. ¿Qué pasó con Andrés? Nada. Dice que como no posees fortuna, quieres aprovecharte. Sí, a mí también me lo dijo. Pero tú no crees eso, ¿verdad? No, claro.
Vaya, ¿hasta que regresas? ¿Y se puede saber a dónde fuiste? A montar. Bueno, apúrate porque ya avisaron que está lista la cena. No voy a cenar. ¿Por qué no? No quiero verle la cara a nadie. Si es por lo de Alberto y tu mamá, francamente tu actitud me parece absurda. Déjalos, que hagan lo que quieran. Ya están bastante grandecitos. Y si les va mal, pues... Pero se trata de mi madre. ¿Ya se te quitó la jaqueca? Un poco. ¿Estás segura que no tienes algo más? Desde que volví has estado medio extraña. Ya te dije, me dio esta migraña. Si ha sucedido algo, por favor, dímelo. Mañana me voy y me preocupa pensar que tal vez algo pasó. No ha pasado nada. Todavía dudas de mí, ¿verdad? ¿Piensas que te mentí con respecto a esa mujer? No, no es eso. Entonces... Por favor, Mónica. Si hice algo que te molestara sin darme cuenta, dímelo. No, no es nada. De veras, es solo un dolor de cabeza. Buenos días, joven. Buenos días. ¡Jaime! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es mentira. ¿Y por qué tiemblas? Me asustas. Ruégale a Dios de que de verdad se trate de una mentira.
Mamá, Andrés ya descubrió todo. ¿Todo qué? Lo de Juan. ¿Cómo? Alguien mandó una carta. ¿Quién te dio esta carta? ¿Quién? El dueño de la venta. Me dijiste que fue un muchacho. Verá usted, patrón. Yo sé lo que dice la carta. Por eso se la di a usted. Porque soy derecho y usted es el patrón. ¿La leíste? No. El que me la entregó me lo dijo. ¿Y es cierto? ¿Es verdad o no? Sí, patrón. ¿Tú cómo lo sabes? Un día oí una plática entre la señorita Aimee y el señor Juan. Ella le decía que no hacía falta que se fugaran juntos. Porque como la señorita Mónica se iba a casar, pues ella iría a San Pedro para que su mamá no se quedara sola. Y así podrían verse cuantas veces quisieran. ¿Cuándo fue eso? Poquito antes de que nos dijeran que el señor Juan era hermano de usted. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues es que me dio miedo de que doña Sofía se enojara conmigo. ¿Tu mamá lo sabía? Pues yo creo que sí. Antes no quería que usted supiera que era su medio hermano. Y luego pues hasta le dio su apellido. Para mí que Juan la amenazó con contarle a usted lo de su señora. Tu tía no está en la casa. Hay que negarlo, mamá. Decir que es un invento, una mentira para perjudicarme. ¿Pero quién mandó esa carta? Te dijo que casi no la leí. Solamente alcancé a ver que estaba dirigida a mí y decían estar enterados de lo mío con Juan. Dios mío, yo sabía que tarde o temprano esto iba a suceder, Aimee. Pero si le decimos que es una maledicencia. ¿Y si no te creen? Si empiezan a investigar, a hacer preguntas. Es que no puede ser, mamá. No puede ser. Dios no me puede castigar de esta manera. ¡Me va a matar! Andrés, por favor, contrólate. ¡Ay, Dora, maldita! Por eso querías ir a San Pedro, ¿verdad? ¡Para verte con él! Andrés, no. Ayúdenme, la va a matar. ¡Auxilio! Todos estos meses engañándote. ¡Estás loco! ¡Y tú lo sabías! ¡Todos ustedes lo sabían! Te juro que ese perro y tú me la van a pagar. ¡Lo juro! Dime qué pasó, Catalina, qué sucedió. Préstame. ¿Lo admitiste, estúpida? ¿Lo admitiste? Ni siquiera me dejó hablar. Es que llegó como un demonio, Sofía. Ni tiempo nos dio de decir nada. No. Alberto, ayúdame, por favor. Haré lo que pueda. Hija mía. Ay, Dios mío. Sofía, ¿qué vas a hacer? Hablar con él. Tratar de convencerlo de que no es verdad. Ten cuidado, porque la persona que escribió la carta dice que tiene pruebas. ¿Y crees que sea cierto? Tal vez, así que no te comprometas demasiado. Lo más importante es que no te tome rencor por no habérselo dicho antes. Pero yo voy a negarlo. Además, no podemos permitir que crea que Aimee lo engañó. ¿Y quieres que se enfrente a Juan? Él es un matón acostumbrado a las riñas. Voy a hablar con él. Hijo, yo creo que te precipitaste. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué permitiste que me casara con esa basura? Es que lo que dice aquí no es verdad. ¡Ya basta! ¿Crees que soy estúpido? Sí, he sido un imbécil, lo admito. Un ciego, un ingenuo. Pero tú, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? A tu propio hijo. Te digo que estás equivocado. Mamá, ¿por qué no me di cuenta antes? Si todo estaba frente a mí. Tu odio hacia Aimee, la insistencia de esa cualquiera a ir a San Pedro. Por eso le diste el apellido a ese bastardo, ¿verdad? Porque te amenazó con decírmelo. Estás imaginando cosas.
No estoy imaginando nada. Y yo, que le brindé mi apoyo, que lo busqué, que le di mi mano de amigo, de hermano. Y él, riéndose, burlándose, apuñalándome por la espalda. Por favor, cálmate, te estás haciendo más daño. Sí, me estoy volviendo loco, pero de rabia, de frustración, de dolor. Todos me han engañado. ¿Por qué te lo callaste? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que se burlaran de mí? Me dio miedo que se enfrentaran y pudiera malherirte o matarte. Mejor muerto que vivir con esta vergüenza, con esta rabia que me ahoga. Pero esto no se va a quedar así. Andrés, por Dios, ¿qué vas a hacer? No seas loco, Andrés. ¿Qué es lo que pretendes? Andrés, 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 espera, por favor. Tenemos que hablar. Andrés. Alberto. ¿Qué pasa? No pude detenerlo. Lleva una pistola. Alcánzalo, por favor. ¡Bautista! ¡Bautista! Sí, patrón. Ensíllame 2 caballos. Nos vamos para San Pedro. Voy. ¿Qué vas a hacer a San Pedro? Tú también lo sabías, ¿verdad? Yo no sabía nada. No te creo nada. ¡Andrés! ¡No es la mejor manera de vengarse! Cálmese, señora, le va a hacer daño. Sofía, ¿qué pasa? Malditas, malditas. Si algo le pasa a mi hijo, todas ustedes me la van a pagar. Y largo de aquí, fuera de mi casa, largo. ¿Qué pasó? No sé, pero tu tía nos dijo que nos fuéramos. ¿Y Andrés? No sé dónde esté. ¿Crees que ya comprobó todo? Yo creo que sí. Mejor vámonos, hija, antes de que suceda algo peor. No pude hacer nada. Se fue a San Pedro con Bautista. Ordena, por favor, que preparen el coche. Nos vamos nosotros también. Como quieras. Y que enganchen también el otro para esas dos. No quiero que viajemos juntas. Alberto, ¿dónde está Andrés? Se fue a San Pedro. ¿A buscar a Juan? Sí. También doña Sofía y yo vamos para allá. Me pidió ordenar el otro coche para ustedes. Y según Alberto se fue a San Pedro a buscar a Juan. Qué necio. Juan lo va a matar. Eres una irresponsable sin corazón y sentimientos. Por tu culpa estamos al borde de una tragedia, Aimé. Voy a vestirme y a recoger mi ropa. Hola, niña. Buenas tardes, licenciado. Llama a la señora, por favor. No está, se fue con el médico. ¿Está enferma? No, yo creo que la enferma es Azucena porque se fueron juntas. Ah, ¿qué tiene? No sé. Bueno, entonces llama al muchacho ese, Joaquín. Tampoco está, se fue a un mandado. ¿Tardará mucho? No sé. Ah, está bien. Cuando regrese ese muchacho, dile que vaya a mi casa. Que tengo un recado que darle de parte de Juan. Sí, señor.
¿Qué pasó, doctor? Sí. Está embarazada. ¿Y cuánto tiempo tiene? Según lo que ella me dijo y por lo que me di cuenta, parece que 3 meses.